Estoy escribiendo esto desde un departamento rentado en Pasadena, 6 meses después de que todo pasara. Todavía no duermo bien. Despierto con sonidos de pasos en la banqueta que no existen, y cuando escucho perros ladrando en el vecindario, mi cuerpo se congela completo. La terapeuta que paga el seguro dijo que es normal después de un trauma, pero hay cosas que no son normales. Hay cosas que uno vive y que cambian cómo ves el mundo, como una rajadura en un vidrio que no tiene arreglo. Todo empezó un martes de noviembre del año pasado. Yo trabajaba haciendo entregas de comida, de esas de aplicación. No era mal trabajo. Pagaba la renta, alcanzaba para mandar dinero a mi mamá en Monterrey, tenía mis horarios. Hacía turnos de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Agarraba pedidos en el East End y los llevaba para todos lados. Conocía cada calle, cada bache en el pavimento, cada perro que ladraba cuando pasaba en el carro. Esa noche había agarrado un pedido grande, 5 órdenes de gorditas y 3 de barbacoa de la taquería El Paisano, ahí en Navigation Boulevard. El destino era en una calle residencial cerca de Harrisburg, unos 4 kilómetros. Cliente bueno, siempre daba propina. Salí de la taquería a las 10:15. Don Chuy, el dueño, estaba cerrando las puertas de metal. «Ve con cuidado, Mateo», me dijo poniendo el candado. «Está medio raro hoy». No entendí en ese momento. Don Chuy siempre decía cosas así, medio supersticioso. Pensé que era porque la calle estaba más vacía de lo normal. Puse la mochila térmica en el asiento de atrás del Civic y arranqué. El carro tenía casi 200,000 kilómetros encima. Lo compré de tercera mano, pero era confiable, o al menos lo había sido hasta esa noche. Iba a la mitad del camino, pasando por un tramo industrial oscuro, cuando el motor empezó a fallar. Intenté acelerar, pero se ahogaba. Las luces del tablero parpadearon. Logré orillarlo antes de que se muriera completamente. Me quedé ahí sentado, manos en el volante, viendo la calle vacía enfrente. Había bodegas de los dos lados, un terreno baldío a la izquierda con hierba alta. 3 postes de luz en la cuadra, pero 2 estaban parpadeando, ese tipo de falla que la ciudad tarda semanas en arreglar. La luz iba y venía, creando bolsas de oscuridad que se movían. Agarré el celular, 2 barras de señal. Le marqué a Beto, mi amigo mecánico. «Mateo, ¿qué pasó?» «Se me murió el carro. Estoy aquí en Settegast, cerca de esas bodegas viejas». «¿Settegast? ¿A esta hora?» Su voz se puso seria. «Intenta prenderlo otra vez». Lo intenté. El motor gruñó, pero no prendió. Batería buena, gasolina tenía, simplemente no funcionaba. «Nada», le dije. «Quédate en el carro. Cierra todo. Voy por ti, pero voy a tardar unos 20 minutos». «Sale». Colgué. 20 minutos. Cerré los seguros. Dejé las ventanas arriba. La comida en la mochila todavía estaba caliente. El olor a gordita frita llenaba el carro. Mi estómago gruñó. No había cenado. Fue ahí cuando noté el silencio. En esa área siempre había perros. Las bodegas tenían empresas de seguridad, depósitos, talleres. Cada lugar tenía un perro, a veces 2. Pitbulls, pastores alemanes, mestizos grandes. Ladraban a todo. Carro que pasaba, gato en la calle, viento golpeando una lata. Ladraban sin parar. Pero en ese momento ningún perro hacía ruido. Completamente mudos. Bajé la ventana unos 3 centímetros. El aire de noviembre entró, frío y húmedo, con ese olor a Buffalo Bayou que queda en el aire cuando hay neblina. Esperé, escuchando. Nada. Ni un ladrido a lo lejos, ni un gemido. Subí la ventana otra vez. El poste más cercano parpadeó 3 veces y se apagó. Ahora solo había uno funcionando, del otro lado de la calle, a unos 50 metros. Su luz creaba un círculo amarillo pálido en el pavimento. El resto era oscuridad. Miré el reloj del tablero. 10:23. Beto llegaría a las 10:40, tal vez 10:45. Fue cuando escuché los pasos. Venían de la banqueta del lado derecho, del lado de las bodegas. Pasos regulares, pesados, golpeando el concreto quebrado. No eran pasos de persona corriendo o apurada. Eran pasos lentos, constantes, como alguien caminando sin prisa. Volteé la cabeza despacio. La ventana del copiloto daba a la banqueta,
pero estaba demasiado oscuro para ver más allá de 5 metros. Los pasos continuaban. Cada golpe en el concreto hacía eco un poco, una fracción de segundo de retraso que hacía parecer que había más de uno. Dejé de respirar, tratando de escuchar mejor. Los pasos se detuvieron. Silencio completo otra vez. Ni viento, ni carro a lo lejos, ni perro. Solo mi respiración dentro del carro cerrado y el tic-tic-tic del motor enfriándose. Me quedé viendo hacia la banqueta. Nada se movió. La oscuridad ahí era sólida, sin forma, sin profundidad. Podía haber alguien a 3 metros y no lo vería. Esperé un minuto entero. Los pasos no regresaron. Agarré el celular otra vez. Pensé en marcarle a Beto, preguntar cuánto faltaba. Pero parecía ridículo. Era solo alguien caminando. Se había detenido para prender un cigarro, para ver el celular, para lo que fuera. Yo estaba nervioso de a gratis. Pero ¿por qué los perros habían dejado de ladrar? Puse el celular en mis piernas, mantuve los ojos en la banqueta. El poste que todavía funcionaba parpadeó una vez. Creó una sombra que se estiró y encogió. Por un segundo pensé que vi algo cerca de la bodega, una forma más oscura que el resto. Pero cuando la luz se afirmó de nuevo, no había nada. Mi mano sudaba en el volante. Algo estaba mal en esa calle. No sabía qué, pero estaba. Pasaron 5 minutos, tal vez 10. Es difícil saber cuando estás encerrado en un carro, en la oscuridad, tratando de no hacer ruido. El reloj del tablero decía 10:32, pero sentía que había estado ahí 1 hora. Beto no llegaba todavía. Le mandé un mensaje. ¿Qué onda? 3 puntitos aparecieron, luego desaparecieron. Señal culera. Volví a mirar hacia la banqueta. Seguía sin ver nada. Pero la sensación no se iba. Esa sensación de que algo te está mirando, que conoces desde niño. Cuando jugabas a las escondidas y sabías que alguien estaba cerca aunque no hicieras ruido. Tu cuerpo lo sabe antes que tu cabeza. Me froté los ojos. Necesitaba calmarme. Era una calle vacía en Houston. Había estado en lugares peores. Una vez me robaron a punta de navaja en Gulfgate. Otra vez me persiguió un tipo en camioneta porque casi lo choco. Esto no era nada, solo un carro descompuesto. El celular vibró. Mensaje de Beto. 10 min. 10 minutos más. Podía aguantar 10 minutos. Miré por el espejo retrovisor. La calle detrás estaba igual de vacía. Un camión de basura había pasado temprano, dejando un bote volcado en la esquina. Papeles y bolsas se esparcían por el pavimento. No había viento para moverlos, pero uno de los papeles se deslizó hacia el lado. Despacio, como si algo lo hubiera empujado. Me volteé para ver mejor. El papel se detuvo. Quedó ahí tirado, a mitad de la calle. Respiré hondo. Era el viento. Tenía que ser el viento. El poste de luz que funcionaba volvió a parpadear. Esta vez se quedó apagado 3 segundos. 3 segundos de oscuridad total. Cuando regresó, algo había cambiado. El bote de basura que estaba a 20 metros detrás del carro ahora estaba a 10. Me quedé helado. No podía ser. Los botes no se mueven solos. Alguien lo había movido, pero no había visto a nadie. No había escuchado nada. El bote simplemente estaba más cerca. Agarré el celular con las 2 manos. Temblaban. Marqué a Beto otra vez. «Bueno, Beto, ¿cuánto falta?» Mi voz salió rara, apretada. «Estoy dando vuelta en Lockwood. 5 minutos. ¿Qué pasa?» «Nada. Solo apúrate. ¿Estás bien?» «Sí. Solo ven». Colgué antes de que preguntara más. No quería explicar. No quería decir en voz alta que sentía que algo estaba mal, porque eso lo haría real. Volví a mirar el bote por el espejo. Seguía ahí. 10 metros. No se había movido más. Tal vez lo había visto mal la primera vez. La luz parpadeante te confunde. Te hace ver cosas que no están. Pero los perros seguían sin ladrar. Eso no era la luz. Eso no era mi imaginación. Los perros siempre ladraban en esa zona. Siempre. Y ahora no hacían ni un sonido. Un carro pasó en la calle paralela, 2 cuadras más allá. Vi las luces moverse entre los edificios. El sonido del motor se alejó. Luego silencio otra vez. Revisé los seguros de las puertas, todos puestos. Ventanas arriba.
El carro era viejo, pero las puertas cerraban bien. Nadie podía entrar. Estaba seguro ahí adentro. ¿Pero seguro de qué? Me reí un poco, nervioso. Estaba actuando como niño chiquito asustado de la oscuridad. En cualquier momento Beto iba a llegar. Me iba a ver así todo tenso. Y me iba a chingar toda la semana. El espejo lateral del lado del copiloto reflejaba la banqueta. La oscuridad ahí era diferente, más densa, como si absorbiera la poca luz que quedaba. Miré fijo tratando de distinguir formas. La pared de la bodega, un hidrante, una barda de metal corrugado al fondo. Algo se movió en el reflejo. Pegué la cara a la ventana, mirando directo hacia la banqueta. Nada, solo oscuridad. Volví a ver el espejo. Ahí estaba otra vez, una forma, alta, parada junto al hidrante. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta. La forma no se movía, no tenía detalles. Era solo una silueta más oscura que el fondo. Pero tenía altura. Y ancho, como una persona, o algo con el tamaño de una persona, pero parada demasiado quieta. La gente no se para así, la gente se mueve, se balancea, respira. Esto estaba inmóvil como un poste. Cerré los ojos, conté hasta 3. Los abrí, seguía ahí. Agarré el celular. La pantalla brillante me cegó un segundo. 4 barras de señal ahora. Abrí la cámara, la puse en modo noche, la levanté hacia la ventana del copiloto. En la pantalla del celular se veía todo gris y granulado. La banqueta, el hidrante, la barda al fondo, nada más. Bajé el celular, miré por el espejo otra vez. La forma seguía ahí. Volví a levantar el celular apuntando al mismo lugar. En la pantalla no había nada. Se me erizó todo el cuerpo. Un escalofrío que empezó en la nuca y bajó por la espalda. Algo estaba parado ahí. Lo veía en el espejo, pero la cámara no lo mostraba. Apreté el celular con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Entonces la cosa se movió. No caminó, no dio un paso. Simplemente ya no estaba junto al hidrante. Ahora estaba 5 metros más cerca, como si hubiera brincado el espacio sin cruzarlo. Dejé de respirar. La forma era más clara ahora, más definida, alta, muy alta. Los hombros anchos, brazos largos. Pero las proporciones estaban mal. Los brazos colgaban demasiado abajo. Las piernas se veían dobladas en un ángulo extraño. Y no se movía como persona. Cuando por fin dio un paso, fue hacia adelante pero también hacia un lado, como si no supiera bien cómo funcionaban las articulaciones. Venía hacia el carro. Agarré las llaves, las metí en el switch. Giré. El motor gruñó, tosió, gruñó otra vez. «Vamos, vamos, vamos», susurré. La cosa dio otro paso, más cerca. El poste de luz la iluminó un segundo antes de volver a parpadear. Vi la piel, gris, estirada, sin pelo, o con pelo en parches, chueco, desigual. Vi las manos, garras, negras, largas, una de ellas arrastrándose en el concreto. El motor no prendía. La cosa estaba a 10 metros. Vi la cabeza alargada como perro, pero con algo humano en la frente, en la forma de los ojos que reflejaban la luz del poste como los de un animal, grandes, demasiado grandes. 5 metros. Toqué el claxon, un pitido largo, desesperado. Luego otro, luego otro. La cosa se detuvo. Ladeó la cabeza, despacio, estudiándome. La boca se abrió. Vi dientes, filas de dientes chuecos, desiguales, y algo colgando entre ellos, algo mojado. Entonces escuché las llantas, un carro doblando la esquina, luces altas, la camioneta de Beto. La cosa volteó hacia las luces, se quedó inmóvil un segundo. Luego se movió, rápido, tan rápido que apenas la vi. Cruzó la banqueta y desapareció en el terreno baldío. El pasto alto se cerró detrás de ella como si nunca hubiera estado ahí. Beto se estacionó delante de mí, bajó de la camioneta. «¿Qué pasó, cabrón? Casi me sacas un infarto con esa llamada». Me quedé sentado agarrando el volante. Las manos todavía me temblaban. «Mateo, ¿estás bien?» Lo miré. Quise decirle lo que había visto, pero las palabras no salían, porque si lo decía en voz alta, si lo hacía real,
Entonces tendría que aceptar que había estado ahí, que había algo en esa calle que no debería existir. Sí, dije finalmente. Estoy bien. Nomás espántame de aquí. Beto remolcó mi carro hasta su taller esa misma noche. No hablé mucho en el camino. Él me preguntó un par de veces si estaba seguro de que todo estaba bien, y yo solo asentí. Me dejó en mi departamento pasada la medianoche. No dormí. Me quedé sentado en el sillón con todas las luces prendidas, viendo videos en el celular sin prestar atención. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cosa. La forma en que se movía, los ojos reflejando la luz. Al día siguiente, miércoles, Beto me llamó temprano. Tu carro está bien, carnal. Era la bomba de gasolina, ya la cambié. Puedes pasar cuando quieras. ¿Cuánto te debo? 200. Pero no hay prisa. Fui al taller en Uber. Estaba en Magnolia Park, un edificio de lámina con 3 cocheras y herramientas regadas por todos lados. Beto estaba debajo de un Chevy viejo, las piernas saliendo por abajo. «Ya está tu nave», gritó sin salir. «Las llaves están en el tablero». Me acerqué al Civic. Se veía igual que siempre. Abrí la puerta del copiloto y me asomé adentro. Todo normal. La mochila térmica todavía estaba en el asiento de atrás. La había olvidado completamente. La saqué. La comida ya estaba fría, echada a perder. «Oye, Beto», dije, «¿tú conoces esa zona, Settegast, por las bodegas?» Se deslizó de debajo del Chevy, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Sí, ¿por? ¿Pasa algo raro por ahí?» Me miró un momento. «¿Raro cómo?» Me encogí de hombros. «No sé, solo pregunto. Es zona industrial, no hay mucho». «¿Por qué?» «Nada, olvídalo». No insistió. Pagué, me subí al carro y manejé de regreso. Pero en vez de ir directo a casa, tomé por Settegast. No sé por qué. Algo me jalaba de regreso. Necesitaba ver el lugar de día, confirmar que era normal, que lo de anoche había sido mi imaginación. Llegué a la cuadra donde me había quedado varado. En el día se veía diferente. Las bodegas eran solo edificios viejos de ladrillo. El terreno baldío era un lote descuidado con hierba amarilla y basura. Los postes de luz se veían normales. Uno de ellos todavía tenía la luz parpadeando, pero en el día no importaba. Me estacioné en el mismo lugar. Apagué el motor. Salí del carro. El sol de noviembre estaba alto, pero no calentaba mucho. Hacía frío. Caminé hacia la banqueta donde había visto la cosa. Busqué marcas. Algo que probara que había estado ahí. En el concreto, cerca del hidrante, encontré algo. Arañazos. 3 líneas profundas en el cemento, paralelas, como si algo con garras hubiera raspado el suelo. Las líneas medían unos 20 centímetros. Pasé el dedo por encima. Eran hondas. El cemento estaba rasgado, no quebrado. Lo que hiciera eso, había presionado con fuerza. Me levanté. Miré hacia el terreno baldío. La hierba alta se movía un poco con el viento. No se veía nada extraño. Solo un lote vacío. Pero la sensación regresó, esa sensación de ser observado. Volví al carro rápido, cerré con seguro y arranqué. Esa tarde no trabajé. Le dije a la aplicación que estaba enfermo. Me quedé en el departamento viendo las noticias locales en la computadora. Busqué Settegast Houston ataques en Google, nada reciente. Busqué animal extraño Houston, solo artículos viejos sobre coyotes en los suburbios. Entonces busqué algo más, algo que había estado evitando. Lobisomem Houston. Salieron puras tonterías. Páginas de películas, foros de conspiraciones, nada serio. Cerré la laptop, era ridículo. Los lobisomens no existen. Lo que vi anoche fue, no sé qué fue. Un perro grande, un vagabundo enfermo. Mi mente jugándome una mala pasada después de estar estresado, pero esos arañazos en el concreto eran reales. El jueves volví a trabajar. Tomé pedidos en otras zonas. Montrose, Midtown, Heights, lugares con mucha gente, mucha luz. Evité el East End completamente. El viernes mi hermana Sandra me llamó. ¿Vas a venir el domingo? Mamá pregunta. Cada 2 domingos íbamos a casa de Sandra para comer. Ella vivía en Pasadena con su esposo y sus 2 niños. Cocinaba como mi mamá. Hacía pozole y arroz rojo. Sí, ahí voy a estar. ¿Estás bien? Suenas raro. Estoy bien.
No más cansado del trabajo. Órale. Nos vemos el domingo entonces. Colgué. Me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras. No había dormido bien en 3 días. Cada vez que apagaba las luces escuchaba cosas, pasos que no estaban, rasguños en las paredes. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Necesitaba hablarlo con alguien. Pero, ¿con quién? Si le decía a Beto, pensaría que estaba loco. Si le decía a Sandra, se preocuparía y le diría a mi mamá. Y mi mamá, ella sí creía en esas cosas. Brujas, mal de ojo, espantos. Si le contaba, me iba a querer llevar con una curandera o algo así. Decidí que no iba a decir nada. Lo iba a guardar. Trabajaría en otras zonas, evitaría Settegast, y con el tiempo lo olvidaría. Se convertiría en una anécdota rara. Esa vez que me asusté por nada. Pero el sábado en la noche, todo cambió. Eran las 9. Estaba haciendo entregas en Gulfgate. Pedido de tacos de un restaurante chino. Cliente en un complejo de departamentos. Llegué, toqué el timbre, dejé la comida, tomé foto, todo normal. Cuando regresé al carro, tenía 3 mensajes de un número que no conocía. El primero decía, «Eres el de las entregas». El segundo, «¿El del Civic gris?» El tercero, «Necesito hablar contigo». Me quedé viendo los mensajes. ¿Cómo tenía mi número? Los clientes no ven tu número real. La aplicación usa números intermediarios. Respondí. ¿Quién es? 3 puntitos. Luego, trabajé de seguridad en Settegast. Vi lo que pasó el martes. Se me heló la sangre. Escribí, no sé de qué hablas. Sí sabes, yo también lo vi, no estás loco. Las manos me temblaban. Escribí, ¿qué viste? No por mensaje. Nos tenemos que ver. Mañana, en el día. Hay un Denny's en Telephone Road. ¿Conoces? Lo conocía. Estaba a 10 minutos de ahí. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Voy a estar en una mesa del fondo. Traigo cachucha de los astros. Me llamo Evaristo. No respondí inmediatamente. Esto podía ser trampa, algún tipo de robo, pero el tipo sabía del martes. Sabía del carro. Y dijo que había visto algo. Escribí, sale, ahí nos vemos. Gracias, es importante, no estás solo en esto. Apagué el celular. Me quedé sentado en el carro, tratando de procesar. Alguien más lo había visto. No era mi imaginación. No estaba loco, pero eso significaba que era real. Esa cosa era real. Arranqué el carro, manejé a casa en automático, sin pensar en el camino. Cuando llegué al departamento, cerré con llave. Puse una silla contra la puerta. Revisé todas las ventanas. Esa noche tampoco dormí. Me quedé despierto hasta que salió el sol, esperando que llegara la 1 de la tarde, esperando escuchar qué era lo que Evaristo había visto, y con un miedo en el estómago de que lo que me fuera a decir iba a cambiar todo. Llegué al Denny's 15 minutos antes de las 2. Me estacioné donde pudiera ver la entrada. El lugar estaba medio lleno, familias, viejitos tomando café, un tipo solo leyendo el periódico. Entré. El olor a tocino y café llenaba el aire. La mesera me preguntó cuántos éramos. Le dije que estaba esperando a alguien. Me señaló las mesas del fondo. Había un hombre solo sentado en la última mesa. Cachucha de los astros, playera azul. Unos 60 y tantos años, manos grandes, curtidas, cara seria. Tenía una taza de café enfrente, pero no la había tocado. Me acerqué. ¿Evaristo? Levantó la vista. Sus ojos me estudiaron un segundo. Asintió. Siéntate. Me senté enfrente de él. La mesera llegó, pedí un café, esperé a que se fuera. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté. Trabajo. Trabajaba en la bodega de ahí, la que está frente a donde te quedaste varado. Tenemos cámaras, vi tu placa. Tengo un conocido que me ayudó a rastrearte. Se quitó la cachucha. Tenía el pelo blanco cortado al ras. Sé que suena raro, pero necesitaba hablar contigo. ¿Por qué? Porque vi lo que viste, y porque necesitas saber lo que está pasando. La mesera trajo mi café. Esperamos a que se fuera de nuevo. Evaristo tomó su taza. Le temblaban un poco las manos. ¿Hace cuánto trabajas ahí?, pregunté. 3 años, turno de noche, de 8 a 4 de la mañana. Vigilo las cámaras, hago rondas cada 2 horas. Bebió un trago de café. La primera vez que lo vi fue hace 2 meses.
Septiembre. Estaba haciendo mi ronda de las 10. Vi algo cruzar entre las bodegas. Pensé que era un perro grande, pero la forma en que se movía no era normal. ¿Qué hiciste? Agarré la linterna y fui a ver, no encontré nada, pero al día siguiente, cuando revisé las cámaras, lo vi. Solo un segundo. Pasó por el estacionamiento. La cámara lo agarró de lado. ¿Y qué era? Evaristo bajó la voz. No sé, nunca había visto algo así. Era grande, alto como persona, pero encorvado. Se movía en 4 patas, pero las patas traseras estaban dobladas como de humano. Tenía pelo, pero ralo. Se le veía la piel. Sentí un escalofrío. Era exactamente lo que yo había visto. ¿Le dijiste a alguien? A mi jefe. Me dijo que eran coyotes, que hay muchos en esa zona. Pero yo sé lo que son los coyotes. Esto no era eso. ¿Lo volviste a ver? 3 veces más. Siempre de noche, siempre de lejos. Pero la última vez, la semana pasada, lo vi comer. ¿Comer qué? Evaristo cerró los ojos un momento. Había un vagabundo que dormía en el terreno baldío. Un tipo mayor. Lo conocíamos. Le dábamos comida a veces. El lunes en la mañana lo encontramos. O lo que quedaba de él. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Estaba destrozado. La policía dijo que fueron perros salvajes, pero yo vi las heridas. No eran de perros, eran de garras grandes, y faltaban pedazos, grandes pedazos. Empujé mi café. Ya no quería tomarlo. La noche que tú estuviste ahí, continuó Evaristo, yo estaba en la bodega, te vi estacionarte, vi que tu carro no arrancaba, iba a salir a ofrecerte ayuda. Pero entonces vi las cámaras del estacionamiento trasero. Algo estaba ahí, algo grande, moviéndose entre los contenedores de basura. ¿Me viste a mí también? ¿En la cámara? Sí, vi cuando saliste del carro, vi cuando encontraste los arañazos, pero también vi otra cosa. Se inclinó hacia adelante. Esa cosa te siguió hasta tu carro. Estuvo parada detrás de ti, a 3 metros, pero cuando te volteaste, se movió. Tan rápido que en la cámara solo se ve un borrón. ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no me advertiste? Porque tuve miedo. Su voz se quebró un poco. Tengo pistola, tengo radio, pero cuando vi esa cosa en la cámara, supe que nada de eso iba a servir. Cerré las puertas, me quedé adentro, y cuando tu amigo llegó, esa cosa se fue. Nos quedamos callados un momento. A nuestro alrededor la gente comía, conversaba, reía. Todo normal, como si el mundo no estuviera completamente al revés. ¿Qué es? Pregunté finalmente. No lo sé. He estado buscando. Internet. Bibliotecas. Hablé con un tipo que estudia animales. Nadie sabe qué decirme. Pero hay reportes. En otras partes de Houston, en Baytown, en Humble. Animales muertos, perros desaparecidos. Una mujer en Humble dijo que algo intentó entrar a su casa el mes pasado. ¿Y la policía? No les importa, dicen que son coyotes, o perros salvajes, o gente inventando cosas. Sacó su celular. Pero mira esto. Me mostró una foto. Era de una pantalla de computadora. Una imagen de cámara de seguridad. En ella se veía el estacionamiento trasero de la bodega. Y ahí, entre 2 contenedores, estaba la cosa. No se veía completa, solo parte del cuerpo, pero era suficiente. Las patas delanteras largas, terminando en garras oscuras. Parte del torso, flaco, con costillas marcadas. Y la cabeza, de lado, el hocico alargado, los ojos reflejando la luz de la cámara. ¿Puedes mandarme esa foto? No, mi jefe la borró. Dijo que era un perro deforme, que estaba asustando a los empleados. Esta es una foto que le tomé a la pantalla antes de que la borrara. Guardó el celular. Se puso la cachucha de nuevo. ¿Por qué me contactaste?, pregunté. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tengamos cuidado. Los dos. Esa cosa sigue ahí. Yo renuncié. No voy a volver, pero tú todavía entregas en esa zona. Ya no. Estoy evitando el East End completamente. Bien. Sigue así. Se levantó. Sacó un billete de 20 y lo dejó en la mesa. Si ves algo, si escuchas algo, no te acerques, no trates de investigar, solo corre. ¿A dónde vas? A Corpus. Tengo familia ahí. Me voy mañana. No quiero estar cerca de esto. Me dio la mano.
Su agarre era firme. «Cuídate, Mateo, de verdad». Lo vi salir del Denny's, subirse a una camioneta vieja, arrancar, desaparecer en el tráfico de Telephone Road. Me quedé sentado ahí con el café frío enfrente, procesando todo. No estaba loco. Esa cosa era real, y no solo la había visto yo. Había matado gente. Estaba cazando en esa zona, y por alguna razón me había dejado ir. Pagué mi cuenta. Salí al estacionamiento. El sol de la tarde me cegó un momento. Todo se veía normal. Carros, gente, el Walmart al otro lado de la calle, vida cotidiana. Pero ahora sabía que debajo de todo eso, en las partes oscuras de la ciudad, algo se movía. Algo que no debería existir. Me subí al carro. Cerré los seguros. Marqué a Sandra. «Bueno, oye, ¿puedo llegar más temprano mañana?» «¿Cómo al mediodía?» «Claro, pero ¿por qué tan temprano? Nomás quiero pasar más tiempo con ustedes». «¿Estás bien?» «Sí, te veo mañana». Colgué antes de que preguntara más. Manejé a casa. Eran las 3 de la tarde. Todavía quedaban horas de luz. Me sentía un poco mejor, un poco más seguro. Pero cuando llegué al departamento, algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta. Yo siempre cierro con llave. Siempre. La había cerrado esa mañana. Lo recordaba claramente. Me quedé en el pasillo. El corazón empezó a latirme rápido. Podía ser un robo. Pasaba seguido en ese complejo. Pero la cerradura no estaba forzada. La puerta simplemente estaba abierta. Empujé con el pie. Se abrió despacio. El departamento estaba oscuro. Las cortinas cerradas. «¿Hola?», dije. Nadie respondió. Entré despacio. Busqué el switch de la luz. Lo prendí. Todo estaba en su lugar. La tele, la laptop, la cocina igual. Nada robado. Pero había algo diferente. El olor. Ese mismo olor de la calle. Carne cruda. Metal. Podrido. Y en la pared de la sala, recién hecho, estaban los mismos arañazos que había visto en el concreto. 3 líneas profundas. Paralelas. Esa cosa había estado en mi casa. Salí del departamento corriendo. No agarré nada. No cerré la puerta. Solo corrí. Bajé las escaleras de 2 en 2. Casi me caigo en el último escalón. Llegué al carro. Manos temblando. Metí la llave. Arranqué. Salí del estacionamiento con las llantas chirriando. No sabía a dónde ir. Solo manejaba. Tomé por Broadway. Luego por IH-45 hacia el norte. El tráfico estaba pesado, pero no me importaba. Necesitaba estar en movimiento. Necesitaba estar rodeado de gente, de carros, de luz. Me salí en Cross Timbers. Llegué a un Heb. Me estacioné enfrente donde había más luz. Apagué el motor. Me quedé ahí sentado respirando. ¿Cómo había entrado? ¿Cómo sabía dónde vivía? Me había seguido. Tenía que ser eso. Después de aquella noche en Settegast, me había seguido hasta mi casa. Había esperado. Y cuando salí, entró. ¿Pero cómo? Vivía en un segundo piso. No había balcón. Solo una ventana pequeña en el baño. ¿Había trepado? ¿Había roto algo? No lo sé. No me quedé el tiempo suficiente para revisar. Saqué el celular. Llamé a Beto. «¿Qué onda, carnal? Necesito quedarme en tu casa esta noche». «¿Qué? ¿Por qué?» «Alguien entró a mi depa. No robaron nada, pero... necesito salir de ahí». «¿Ya llamaste a la policía?» «No, no van a hacer nada». «Mateo, si alguien entró tienes que reportarlo». Después, «¿Puedo ir o no?» Silencio. Luego, «Sí, claro. Sabes que sí. Pero me estás preocupando, güey». «Gracias. Llego en media hora». Colgué. Marqué al complejo de departamentos. La administradora contestó. «Sí, buenas tardes. Habla Mateo Salinas, del 204. Tengo una emergencia familiar. Me tengo que ir unos días. ¿Pueden checar mi departamento?» La puerta quedó abierta por accidente. «Claro, señor Salinas, ¿está todo bien?» «Sí, todo bien. Solo asegúrense de que quede cerrado con llave. Enseguida lo hacemos». «Gracias». Colgué. Me froté la cara. Pensé en llamar a Sandra, pero ¿qué le iba a decir? No podía contarle, no todavía. Arranqué. Beto vivía en Jacinto City, a 20 minutos. Una casa chica que rentaba con otros 2 tipos.
Llegué antes que él. Me quedé en el carro esperando. Un perro ladraba en la casa de al lado. Un pitbull grande. Ladraba y ladraba sin parar. Normalmente me irritaba ese ruido, pero ahora me calmaba. Mientras los perros ladraran, todo estaba bien. Beto llegó a las 5. Se estacionó junto a mí. Bajó. «¿Qué pasó? Te ves de la chingada». «No dormí bien». «Eso ya me di cuenta. Ven, pasa». Entramos. La casa olía a cerveza y pizza vieja. La sala tenía un sillón hundido y una tele enorme, ropa regada por todos lados. «Perdona el desmadre», dijo Beto. «Los roommates son unos puercos». «No importa». Me senté en el sillón. Beto fue a la cocina y regresó con 2 coronas. «Toma, te ves como si la necesitaras». Acepté la cerveza. Tomé un trago largo. Estaba fría. Ayudó un poco. Beto se sentó en el otro extremo del sillón. «¿Vas a decirme qué pedo o qué?» Lo miré. Quise decirle toda la verdad. Lo de Settegast, lo de Evaristo, los arañazos en mi pared, pero las palabras no salían, porque si se lo decía, iba a pensar que estaba loco. O peor, me iba a creer. Y entonces los dos íbamos a estar en peligro. «Problemas con mi roommate», dije. «Discutimos. Necesito unos días para encontrar otro lugar». «¿No que vivías solo? Mierda. Es nuevo. Entró hace un mes. No está funcionando». Beto me miró con esos ojos que significaban que no me creía, pero no insistió. «Órale, puedes quedarte el tiempo que necesites. Hay un colchón en el cuarto de atrás». «Gracias, carnal. ¿Cenaste?» «No». «Hay pizza en el refri». «Sírvete». Me levanté. Fui a la cocina. Saqué la caja de pizza. 4 rebanadas viejas. Las calenté en el microondas. Comí de pie, mirando por la ventana de la cocina. Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle empezaban a prender. El pitbull de al lado todavía ladraba. Terminé de comer. Lavé el plato. Regresé a la sala. Beto estaba viendo un partido de los Rockets. «¿No trabajas hoy?», preguntó. «No. Día libre». «Qué suerte». Me senté con él. Vimos el partido sin hablar mucho. Los Rockets iban perdiendo. Beto gritaba cada vez que fallaban un tiro. Era reconfortante. Normal. A las 11 me fui al cuarto de atrás. Era un cuarto chico con cajas y herramientas apiladas en las esquinas. El colchón estaba en el piso, sin sábanas. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Cada ruido me ponía alerta. El refri que se prendía, el viento en la ventana, el pitbull que por fin se había callado. Eso último me preocupó. Abrí los ojos. Escuché. Silencio completo. Ni el pitbull ni otros perros, como aquella noche en Settegast. Me senté. El corazón empezó a acelerarse. Miré por la ventana del cuarto. Daba al patio trasero. Había una luz automática que se prendía con movimiento. Estaba apagada. Respiré hondo. Me estaba volviendo paranoico. Los perros se callan. Es normal. No significa nada. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Conté ovejas. Traté de pensar en cosas tranquilas. Entonces escuché el arañazo. Venía de afuera. Del patio. Un sonido rasposo. Metal contra metal. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Despacio. La luz del patio seguía apagada. Pegué la cara al vidrio. Miré hacia afuera. El patio tenía pasto crecido. Una parrilla vieja. Unas sillas rotas. Nada más. Pero la barda de alambre que separaba el patio del callejón estaba moviéndose, como si algo la hubiera empujado. La luz se prendió, y ahí estaba, del otro lado de la barda, parada, mirando directo a la ventana. La cosa era más grande de lo que recordaba, más de 2 metros, encorvada, los brazos largos colgando casi hasta el suelo, las piernas dobladas en un ángulo que no era natural, la piel gris estirada sobre costillas marcadas, pelo negro en parches, y la cara, esa cara, alargada como de perro pero con algo humano en los pómulos, en la frente, los ojos grandes, amarillos, reflejando la luz, fijos en mí, y la boca entreabierta, mostrando dientes, hileras de dientes chuecos. No me moví, no podía. Estaba paralizado. La cosa ladeó la cabeza. Despacio, estudiándome.
como tratando de entender qué era yo, qué hacía yo ahí. Entonces sonrió. No sé cómo más describirlo. La boca se abrió más. Los labios negros se estiraron. No era una sonrisa humana. Era algo más, algo que imitaba una sonrisa pero que salía mal. Perturbador, como si supiera que me estaba asustando y le gustara. Abrió las fauces. Vi la lengua. Larga, oscura. Se pasó por los dientes. Luego cerró la boca y se fue. No caminó, no brincó, simplemente ya no estaba. En un segundo estaba ahí. Al siguiente, nada. La barda dejó de moverse. La luz del patio se apagó después de 30 segundos. Me quedé parado frente a la ventana. No sé cuánto tiempo. 5 minutos. 10. Esperando que regresara. No regresó. Salí del cuarto. Caminé a la sala. Beto estaba dormido en su cuarto. Sus roommates también. Todo en silencio. Me senté en el sillón. Todas las luces prendidas. El resto de la noche me la pasé así, despierto, esperando el amanecer. Cuando por fin salió el sol me di cuenta de algo. Esa cosa no me estaba cazando, me estaba siguiendo. Sabía dónde vivía, sabía dónde estaba ahora. Me había visto 2 veces, y las 2 veces pudo haberme atacado, pudo haberme matado. Pero no lo hizo, solo me miraba, me estudiaba, como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué? No le dije nada a Beto. A las 7 de la mañana ya me había ido. Le dejé una nota. Gracias, carnal. Te marco luego. Manejé sin rumbo. No quería ir a mi departamento. No quería ir a casa de Sandra todavía. Eran apenas las 7:30. Demasiado temprano. Terminé en un IHOP en Pasadena. Pedí café y hotcakes. No tenía hambre, pero necesitaba estar en un lugar público, lleno de gente, de ruido, de normalidad. Mientras comía, pensé en mis opciones. Podía irme, agarrar mis cosas y largarme de Houston, ir a San Antonio, o a Austin, o de regreso a México, conseguir trabajo en otro lado. Empezar de nuevo. Pero ¿y si me seguía? Ya sabía dónde vivía. Sabía dónde estaba Beto. ¿Qué me hacía pensar que no me seguiría a donde fuera? Podía ir a la policía. Pero ¿qué les iba a decir? Hay un monstruo persiguiéndome. Me iban a mandar al psiquiátrico. O peor, no me iban a creer y después esa cosa iba a matar a alguien más. O podía quedarme, enfrentarlo. ¿Pero cómo? No tenía armas. No sabía cómo matar a algo así. Ni siquiera sabía si se podía matar. Saqué el celular. Busqué cómo matar lobisomem en Google. Salieron puras pendejadas. Plata, balas benditas, estacas en el corazón. Nada de eso era real. Pero si la cosa era real, tal vez había una forma real de matarla. Pensé en Evaristo. Él se había ido a Corpus. Había huido. Pero antes de irse me dijo algo. Si ves algo, corre. No dijo lucha. No dijo defiéndete. Dijo corre. Porque sabía que no se podía ganar. Pagué la cuenta. Salí del IHOP. Eran las 9. Todavía faltaban 3 horas para ir con Sandra. Decidí hacer algo que probablemente era estúpido, pero necesitaba entender. Necesitaba saber más. Manejé de regreso a Settegast. En el día, la zona se veía diferente. Había tráfico, camiones haciendo entregas, gente trabajando en las bodegas. Todo normal. Pasé por la calle donde me había quedado varado, los postes de luz apagados, el terreno baldío tranquilo. Me estacioné. Salí del carro. El sol de domingo estaba alto. Hacía calor. Un calor seco que te secaba la boca. Caminé hacia el terreno baldío. La entrada estaba bloqueada con una barda de alambre rota. Alguien había cortado un pedazo. Había espacio suficiente para pasar. Miré alrededor. Nadie me veía. Pasé por el hueco. El terreno era más grande de lo que pensaba. Hierbas altas, amarillas, basura regada, un colchón viejo, llantas, bolsas de plástico enredadas en arbustos secos. Caminé despacio, buscando no sé qué, señales, evidencia, algo que me dijera más sobre esa cosa. A mitad del terreno encontré un claro, un espacio donde la hierba estaba aplastada, como si algo pesado hubiera dormido ahí. La tierra estaba oscura, manchada. Me agaché, toqué la tierra, estaba húmeda.
pegajosa. Olí mis dedos, sangre. Me limpié la mano en los jeans. Miré alrededor del claro. Había más manchas. Un rastro que llevaba hacia el fondo del terreno. Lo seguí. El rastro terminaba en una pila de cosas. Al principio no entendí qué era. Parecían trapos viejos, pero cuando me acerqué más vi los huesos, costillas, un cráneo de perro, otro más pequeño, tal vez de gato, y algo más grande, un hueso largo, demasiado largo para ser de perro. Sentí náuseas. Me alejé. Respiré por la boca para no oler. Esa cosa vivía aquí, en este terreno. Dormía aquí. Comía aquí. Saqué el celular. Tomé fotos. No sabía para qué, pero sentía que debía documentarlo, por si acaso. Estaba guardando el celular cuando escuché el gruñido. Venía de mi izquierda, bajo, gutural, como un perro pero más profundo, con más pecho. Me volteé despacio. Estaba ahí, a 10 metros, entre los arbustos, parcialmente oculta, pero la podía ver, los ojos amarillos, el hocico, los dientes. Nos quedamos mirando, sin movernos. Yo con el celular en la mano, ella agachada, lista. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Cada músculo de mi cuerpo gritaba, ¡corre! Pero sabía que si corría, me perseguiría. Y era más rápida que yo. No quiero problemas, dije. Mi voz salió rara, temblorosa. Solo me voy. ¿Sale? La cosa ladeó la cabeza, como la otra noche, estudiándome. Di un paso atrás, despacio, sin voltear la espalda. Ella no se movió. Otro paso, luego otro. Ella se quedó ahí, mirándome, pero no avanzó. Seguí retrocediendo, paso a paso, hasta que llegué al hueco en la barda. Me agaché, pasé, seguía sin voltear. Cuando estuve del otro lado corrí al carro, subí, cerré con seguro. Arranqué. Las llantas derraparon en el pavimento. Miré por el espejo retrovisor. El terreno baldío se veía vacío. La barda quieta. Nada me seguía, pero sabía que estaba ahí, mirándome, dejándome ir. Otra vez. Manejé directo a casa de Sandra. Llegué a las 11:30. Ella vivía en un fraccionamiento tranquilo. Casas pequeñas con patios, niños jugando en la calle, todo seguro. Toqué el timbre. Sandra abrió. Traía un delantal. Olía a caldillo. «Llegaste temprano», dijo, sonriendo. «Pasa». Entré. La casa estaba llena de ruido, la tele prendida, sus hijos corriendo, su esposo Rafa en la cocina cortando verduras. «Tío Mateo», gritó Carlitos, su hijo mayor. Tenía 7 años. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «¿Qué onda, campeón?». Le revolví el pelo. «¿Me trajiste algo?». «Carlitos, no seas malcriado», dijo Sandra. «Ve a jugar». El niño se fue corriendo. Sandra me miró. «¿Estás bien? ¿Te ves cansado?». «Sí, estoy bien. Nomás trabajé mucho esta semana». «Ven, siéntate, ya casi está la comida». Me senté en el sillón. La tele pasaba caricaturas. Rafa salió de la cocina y me saludó. «¿Qué tal, Mateo? ¿Cerveza?». «No, gracias, estoy bien». Comimos a la 1. Pozole rojo, tostadas, rábanos, limón. La comida estaba buena. Me obligué a comer aunque no tenía hambre. Sandra me preguntó por el trabajo. Le dije que bien. Rafa me preguntó si había conocido a alguien. Le dije que no. Carlitos me preguntó si podía llevarme a su juego de fútbol el sábado. Le dije que sí. Todo normal, todo como siempre. Pero yo no dejaba de pensar en el terreno baldío, en esa pila de huesos, en los ojos amarillos mirándome. Después de comer, Sandra y yo lavamos los platos. Rafa se llevó a los niños al parque. «¿De verdad estás bien?», preguntó Sandra secando un plato. «Sí, ¿por qué?». «Porque te conozco y sé cuando algo te está molestando». La miré. Sandra era 4 años menor que yo, pero siempre había sido la más madura, la que cuidaba a todos. «Es el trabajo», dije. «A veces me estresa. ¿Quieres conseguir algo más estable?». «Tal vez. Rafa conoce gente. Puede ayudarte a conseguir algo en construcción. Paga mejor». «Gracias, lo voy a pensar». Terminamos de lavar. Nos sentamos en la sala. Sandra prendió la tele. Noticias locales.
Un accidente en la 610. El clima para la semana. Tráfico. Entonces salió otra noticia. Autoridades investigan la muerte de un hombre en Humble. El cuerpo fue encontrado esta mañana en un área boscosa cerca de Will Clayton Parkway. Testigos reportan heridas consistentes con un ataque animal. Es el tercer incidente de este tipo en el condado de Harris en las últimas 6 semanas. Se me heló la sangre. ¡Qué horror!, dijo Sandra. ¿Qué clase de animal hace eso? No sé, dije, pero sí sabía. Esa cosa, ese lobisomem, no era solo yo, estaba atacando a más gente. Y nadie lo estaba deteniendo, porque nadie creía que existía. Me levanté. Oye, me tengo que ir. ¿Ya? Pero si apenas son las 3. Sí, me acordé que tengo que hacer algo. Perdón. ¿Estás seguro que estás bien? Sí. Te marco luego. Salí antes de que preguntara más. Me subí al carro. Busqué Humble Ataque Animal en el celular. Encontré el artículo. Un hombre de 34 años, encontrado muerto en un sendero. La policía sospechaba perros salvajes o coyotes. Pero había una cita que me llamó la atención. Un vecino del área reportó haber visto una figura grande cerca del bosque la noche anterior. Describió a la criatura como más alta que una persona, pero agachada, moviéndose rápido. La policía había descartado el reporte como poco confiable, pero yo sabía que era cierto. Esa cosa no solo me perseguía a mí, estaba cazando, y mientras más tiempo pasara, más gente iba a morir. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Capítulo 7. El lunes en la mañana fui a una tienda de armas en Airline Drive. Nunca había comprado una pistola. Ni siquiera sabía si podía comprar una legalmente. Mi visa de trabajo era válida, pero no tenía green card. El tipo detrás del mostrador era grande, con barba y una playera de los Texans. ¿Qué necesitas? Una pistola. Para protección. ¿Tienes licencia de portación? No. ¿Eres ciudadano? Residente. ¿Tienes tu green card? No. Visa de trabajo. Me miró un momento. No te puedo vender, lo siento. ¿Y si es una emergencia? Las leyes son las leyes, compa. Si quieres protección, consigue un bat de béisbol o spray de pimienta. Salí de ahí frustrado. Busqué otras opciones en el celular. Había tiendas que vendían tasers, navajas, bats, pero nada de eso parecía suficiente para detener a esa cosa. Terminé en un Home Depot. Compré un machete de 30 pulgadas. El tipo de la caja ni siquiera me preguntó para qué lo quería. También compré una linterna táctica, de esas grandes que usan los policías, con luz LED brillante. No tenía plan, solo sabía que necesitaba algo para defenderme. Esa noche trabajé. Tomé pedidos en zonas seguras, cerca de Midtown, de Montrose, lugares con mucha gente, mucha luz. Pero a las 10 de la noche recibí un pedido que no pude rechazar. Pagaba $50 de propina. El cliente era alguien que pedía seguido. Buenas reseñas. El destino era en Settegast. Me quedé viendo la pantalla. Podía rechazarlo, podía decir que no, pero $50 era mucho y parte de mí, una parte estúpida, quería enfrentarlo. Quería terminar con esto. Acepté el pedido. Recogí la comida en un restaurante vietnamita en Milby. 3 órdenes de PAO. Las puse en la mochila térmica. Revisé que el machete estuviera en el piso del copiloto. La linterna en mi bolsillo. Manejé hacia Settegast. El tráfico estaba ligero. Llegué a la zona en 15 minutos. La dirección era en una casa pequeña en una calle residencial. No la misma calle donde me había quedado varado, pero cerca, a 3 cuadras. Me estacioné enfrente. La casa tenía luces prendidas, una camioneta vieja en la entrada. Se veía normal. Agarré la mochila, bajé del carro, caminé hacia la puerta, toqué el timbre. Un tipo abrió, 50 y tantos años, playera de trabajo manchada de aceite. ¿La comida? Sí, señor, son $32. Me dio 40. Quédate con el cambio. Gracias. Regresé al carro. Puse la mochila en el asiento de atrás. Me subí. Cerré con seguro. Todo había salido bien, rápido, sin problemas. Arranqué. Tomé por la calle de regreso hacia Lockwood. Fue entonces cuando el motor empezó a fallar. No otra vez.
Aceleré, pero el motor tosió. Las luces del tablero parpadearon, igual que la otra noche, exactamente igual. No, 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 susurré. Pisé el acelerador. El motor gruñó. Luego se apagó. El carro se detuvo en medio de la calle, oscura, vacía. Ni un solo carro pasando. Giré la llave. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. Agarré el celular. Sin señal. ¿Cómo podía no tener señal? Estábamos en Houston, no en el desierto. Miré alrededor. Había casas a los lados, pero todas oscuras. Nadie afuera. Las luces de la calle funcionaban, pero había largos trechos de oscuridad entre poste y poste. Y los perros estaban mudos, completamente mudos. Se me secó la boca. Agarré la linterna, la prendí. El haz de luz cortó la oscuridad. Iluminé hacia el frente. Nada. Hacia los lados. Nada. Pero la sensación estaba ahí. Esa sensación de ser observado. Puse la linterna en mis piernas. Agarré el machete. Lo saqué de la funda. La hoja brilló bajo la luz interior del carro. «Está bien», me dije. «Estás armado. Tienes luz. Solo espera. Alguien va a pasar». Pero nadie pasaba. Los minutos se estiraban. 5, 10. El silencio era absoluto. Ni viento. Ni grillos. Nada. Entonces escuché el rasguño. Venía del techo del carro. Metal contra metal. Despacio. Deliberado. Levanté la vista. El techo estaba a centímetros de mi cabeza. No podía ver nada, pero escuchaba. Ese sonido rasposo, moviéndose de adelante hacia atrás. Algo estaba encima del carro. Agarré la linterna. La apunté hacia arriba, como si pudiera ver a través del metal. El rasguño se detuvo. Silencio. Esperé. 1, 2, 3 segundos. Entonces el carro se sacudió. Algo pesado cayó del techo y aterrizó adelante. En el cofre. Escuché las garras raspar el metal. Vi la sombra proyectarse en el parabrisas. Estaba ahí, encima del cofre, mirándome a través del vidrio. Prendí la linterna. Apunté directo. La luz la golpeó en la cara. Por primera vez la vi completa, sin sombras, sin distancia. Era peor de lo que había imaginado. La cara era una mezcla. Perro y humano fusionados de forma incorrecta. El hocico largo, negro, con las fosas nasales abiertas. Pero la frente era alta, casi humana, los ojos grandes, amarillos, con pupilas verticales, pero colocados demasiado adelante, como de persona. La piel era gris, estirada, con venas oscuras marcadas, el pelo crecía en parches irregulares, negro, grasoso, en el cuello, en los hombros, pero el pecho estaba desnudo, mostrando costillas, mostrando músculo. Los brazos eran largos, demasiado largos, con codos que se doblaban en ángulo raro. Las manos tenían 5 dedos, como humano, pero terminaban en garras negras, curvas, afiladas, y la boca estaba abierta, mostrando hileras de dientes, algunos puntiagudos como de perro, otros planos como de persona, todos chuecos, desiguales, y entre ellos colgaba saliva, espesa, cayendo en hilos sobre el cofre. Me miró directo a los ojos, y yo supe, en ese momento, que iba a morir. La cosa levantó una garra, la estrelló contra el parabrisas, el vidrio se rajó, una grieta se esparció como telaraña. Grité. No pude evitarlo. Un grito de terror puro. Volví a golpear, otra grieta, luego otra. El parabrisas no iba a aguantar. Agarré el machete. Pensé en salir, en correr. ¿Pero a dónde? No había a dónde ir. La cosa golpeó de nuevo. Parte del vidrio se desprendió. Su garra atravesó. Entró al carro, a centímetros de mi cara. Moví el machete. Corté. La hoja golpeó la garra. La cosa aulló. Un sonido horrible, agudo y grave al mismo tiempo. Sacó la garra. Vi sangre. Negra. Gruesa. La había herido. Pero eso solo la hizo enojar más. Saltó del cofre. Desapareció de mi vista. Por un segundo pensé que se había ido. Entonces la ventana del copiloto explotó. Vidrio por todas partes.
Una garra entrando, agarrando, buscándome. Me tiré hacia mi lado, hacia la puerta. Abrí. Caí afuera, al pavimento, el machete todavía en mi mano. Me levanté. Corrí. No pensé, solo corrí. Hacia las casas, hacia cualquier lugar con luz. Escuché pasos detrás de mí, pesados, rápidos, acercándose. Vi una casa con las luces prendidas. Crucé el patio, llegué a la puerta, toqué, golpeé con el puño. ¡Ayuda! ¡Abran! Nada. Los pasos se acercaban. Rodeé la casa. Había una barda de madera. La brinqué. Caí del otro lado, en otro patio. Escuché la barda crujir. La cosa la estaba escalando. Corrí al otro lado. Había una cochera. La puerta estaba abierta. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Oscuridad total. Olía a gasolina y a serrín. Busqué a tientas. Encontré un switch. Lo prendí. Una luz débil iluminó la cochera. Había herramientas, cajas, un carro viejo sin llantas. Busqué otra salida. No había. Solo una ventana alta, muy alta. Escuché rasguños en la puerta. Luego golpes. La puerta temblaba. Agarré el machete con las dos manos. Me preparé. La puerta se abrió y ahí estaba, agachada, entrando, los ojos fijos en mí. ¡Vete!, grité. ¡Vete! No se fue. Avanzó, despacio, como gato acechando. Levanté el machete. No te acerques. Dio otro paso. La linterna. Todavía la tenía. La saqué del bolsillo, la prendí, apunté a sus ojos. La luz brillante la golpeó directo. La cosa retrocedió. Sacudió la cabeza, cerró los ojos, siseó. ¿Le molestaba la luz? La mantuve apuntada, avancé hacia ella. ¡Fuera! Retrocedió más, salió de la cochera, siseando, cubriéndose los ojos con una garra. Seguí avanzando, mantuve la luz en su cara, se alejó, paso a paso, hasta que llegó a la barda, la brincó, desapareció. Me quedé ahí, temblando, con la linterna todavía encendida, esperando que regresara. No regresó. Después de 5 minutos, salí de la cochera, crucé el patio, volví a la calle. Mi carro seguía ahí, destrozado, el parabrisas roto, la ventana del copiloto hecha pedazos. Pero el motor, intenté arrancarlo. Por alguna razón intenté. Prendió. Al primer intento, como si nunca hubiera estado descompuesto, manejé directo a casa de Beto. No me importó que fueran las 11 de la noche. Toqué hasta que abrió. «¿Mateo? ¿Qué chingados?» Se quedó callado cuando vio mi cara. «Entra». Me senté en el sillón. Temblaba. No podía parar. Beto trajo una cobija y me la puso encima. Luego trajo whisky. Me obligó a tomar un trago. «¿Qué pasó?» «Me atacaron». «¿Quién?» «No sé. Alguien. Algo». Las palabras salían atropelladas. «Rompieron mi carro. Traté de correr. Me persiguieron. ¿Llamaste a la policía?» «No». «Mateo, tienes que llamar. No van a creer». «¿Por qué no?» Lo miré. No podía decirle la verdad. No podía decirle que había sido un lobisomem, que existían, que me habían estado cazando por una semana. Estaba oscuro. No vi bien. No sé qué era. Beto me estudió. «¿Estás herido?» Revisé. Tenía cortadas en las manos por el vidrio, moretones en las rodillas, pero nada grave. «Estoy bien. Tu carro no está bien. Lo vi afuera. Parece que pasó por una guerra». «Lo sé. ¿Quieres que llame a la policía yo?» «No. Solo... ¿Puedo quedarme otra vez?» Suspiró. «Claro. Pero mañana vamos a arreglar esto. ¿Está bien?» Asentí. Aunque sabía que no había nada que arreglar, no de la forma que él pensaba. Esa noche dormí con las luces prendidas. Cada ruido me despertaba. El refri, el viento, los vecinos. Me quedaba paralizado, esperando que la puerta se abriera, que esa cosa entrara. No entró. A las 6 de la mañana ya estaba despierto. Beto también. Tomamos café en la cocina. «Háblame», dijo. «De verdad, ¿qué está pasando?» «Te lo dije». «Me atacaron». «Eso no es todo. Has estado raro desde hace días. No duermes, estás asustado de algo». «¿Qué es?», quise decirle. Las palabras estaban ahí, en mi garganta,
pero no salían. Estoy bien, dije finalmente. Solo necesito unos días para calmarme. No me creyó, lo vi en sus ojos, pero no insistió. ¿Vas a trabajar hoy? No. Bien, descansa. Yo me voy al taller. Hay comida en el refri. Se fue. Me quedé solo en la casa. Saqué el celular. Busqué más noticias sobre ataques. Encontré otro artículo. Un hombre atacado en Channelview. 2 noches atrás. Había sobrevivido. Estaba en el hospital. Busqué el nombre del hospital. Memorial Hermann. No estaba lejos. Decidí ir. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien que lo hubiera visto. Alguien que supiera que era real. Llegué al hospital a las 9. Pregunté en recepción por el hombre. Me dijeron que estaba en cuidados intensivos. Solo familia. Soy su primo, mentí. Me dieron el número de cuarto, subí. 3er piso. El hombre estaba en una cama, conectado a máquinas, vendajes en el pecho, en los brazos, la cara hinchada, moretones por todas partes. Había una mujer sentada junto a él, su esposa, supuse. Disculpe, dije desde la puerta. ¿Puedo pasar? Me miró. Ojos cansados, rojos de llorar. ¿Quién es usted? Me llamo Mateo. Algo similar me pasó. Anoche. Se paró. ¿También lo atacó? Asentí. ¿Lo vio? ¿Vio lo que era? Sí. Se acercó. Me agarró del brazo. Dígame que no estoy loca. La policía dice que fueron perros, pero yo sé que no. Mi esposo lo vio. Me lo describió antes de que lo sedaran. ¿Qué le dijo? Que no era normal, que era grande, como persona pero no, con cara de animal, que caminaba raro, que lo persiguió. Empezó a llorar. Casi lo mata. Si no hubiera entrado a casa, si no hubiera cerrado la puerta a tiempo. Le puse la mano en el hombro. Lo siento. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. Se limpió las lágrimas. La policía no me cree. Dicen que está en shock, que imaginó cosas, pero yo sé que no. Mi esposo no miente. Yo le creo. ¿Usted va a hacer algo? ¿Va a reportarlo? Ya lo hice, no me creyeron. Entonces, ¿qué hacemos? Esa era la pregunta. ¿Qué hacíamos? Tenemos que tener cuidado, dije. Quedarnos adentro en las noches, no andar solos. Eso no es suficiente. Va a seguir atacando, va a matar a alguien. Tenía razón, pero ¿qué podíamos hacer? Me dio su número. Si averigua algo, llámeme, por favor. No podemos dejar que esto siga. Salí del hospital. Me senté en el carro. Pensé. Esa cosa era inteligente. Sabía cómo acechar, cómo esperar, cómo atacar cuando estaba solo, vulnerable, pero también tenía debilidades. La luz brillante le molestaba. Por eso atacaba de noche, en lugares oscuros, y algo más. El carro. Las 2 veces que me había quedado varado, el motor había fallado, pero después prendía bien, como si la cosa hubiera hecho que fallara. Era posible. ¿Podía afectar electrónicos de alguna forma? Sonaba ridículo, pero todo era ridículo. Los lobisomens no existen, pero este sí existía. Busqué en Google, animales que afectan electrónicos. Nada útil. Campos electromagnéticos animales. Artículos sobre tiburones, sobre anguillas. Nada sobre mamíferos terrestres. Entonces busqué algo más. Lobisomen debilidades reales. La mayoría eran tonterías de películas, pero encontré un foro. Gente discutiendo avistamientos. Algunos serios, otros claramente inventados. Había un usuario, Hunter TX. Había posteado varias veces. Decía que había visto uno en el este de Texas, hace 3 años, que había estado rastreando la zona, que tenía teorías. Cliqué en su perfil. Su última actividad fue hace 2 meses. Le mandé mensaje privado. Hola. Vi tus posts sobre lobisomens en Texas. Necesito hablar contigo, es urgente. Tengo información. No esperaba respuesta. Probablemente era un loco o un troll, pero 5 minutos después llegó respuesta. ¿Dónde lo viste?, le respondí. Houston, East End, Settegast. ¿Cuándo? Hace 1 semana y anoche de nuevo. ¿Estás herido? No, pero me persiguió. Rompió mi carro, casi me atrapa. 3 puntitos. Luego, nos tenemos que ver. ¿Cuándo puedes? Hoy. ¿Ahora?
Dame tu número. Se lo di. 30 segundos después mi celular sonó. Hola, soy Marcus. Voz de hombre, mayor, tal vez 50 y tantos. Dime exactamente qué viste. Se lo conté. Todo, desde la primera noche hasta anoche. Los detalles, los sonidos, el olor, todo. Cuando terminé, hubo silencio. ¿Sigues ahí?, pregunté. Sí, solo estoy procesando. Respiró hondo. Tenías razón en contactarme. Esto es serio. ¿Sabes lo que es? Sí, y necesito que vengas a verme. Puedes manejar a Conroe. Conroe, eso está a 1 hora. Lo sé, pero no puedo hablar de esto por teléfono, y tengo cosas que mostrarte, cosas que necesitas ver. ¿Cómo sé que no eres un loco? Se rió. Amargo. No lo sabes, pero si lo que me dijiste es cierto, yo soy la única persona en Houston que te puede ayudar. Tenía razón, no tenía opciones. Dame la dirección. Me la dio. Un rancho en las afueras de Conroe. Me dijo que fuera antes de que oscureciera. Y Mateo, dijo antes de colgar, trae tu machete y todas las linternas que tengas. Colgó. Me quedé sentado en el estacionamiento del hospital, procesando. Esto era real, no solo para mí. Había otras personas, otros que lo habían visto, que sabían. Tal vez había una forma de detenerlo. Tal vez todavía había esperanza. Capítulo 9. Llegué al rancho de Marcus a las 3 de la tarde. Estaba en medio de la nada. Árboles por todos lados. Un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Al final había una casa de madera, vieja pero bien mantenida. Una camioneta Ford estacionada enfrente. Bajé del carro. El silencio era absoluto. Solo el viento en los árboles. Ningún pájaro. Ningún grillo. Eso me puso nervioso. La puerta de la casa se abrió. Salió un hombre. Alto, delgado, pelo gris cortado corto, barba. Traía jeans y una camisa de franela. En la mano tenía un rifle. ¿Mateo? Sí. Bajó el rifle. Perdona. Precauciones. Me hizo señas. Entra. Rápido. Entré. Él cerró la puerta detrás de mí. Puso 2 cerrojos, una barra de metal. Cerró las cortinas. La casa por dentro estaba llena de cosas. Mapas en las paredes, fotos, recortes de periódicos, una mesa grande con libros abiertos, libretas llenas de notas, y armas. Muchas armas. Rifles, escopetas, pistolas en un estante. Siéntate, dijo señalando un sillón. Me senté. Él se sentó enfrente. Puso el rifle a su lado. Cuéntame otra vez, con más detalles. Se lo conté todo. Él escuchaba. A veces asentía. A veces tomaba notas. Cuando terminé se recargó en su silla. Has tenido suerte. Mucha suerte. ¿Por qué? Porque esa cosa pudo haberte matado 3 veces, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque te está estudiando, aprendiendo de ti. No eres presa, eres experimento. ¿Experimento? Esas cosas son inteligentes, más de lo que la gente cree. Cazan, sí, pero también observan, aprenden patrones, comportamientos, debilidades. Se paró, fue a la mesa. Agarró una carpeta. Mira esto. Abrió la carpeta, había fotos, huellas, pelo, reportes médicos. Esto es de hace 3 años. Liberty County. Un hombre fue atacado, sobrevivió, le tomó fotos a las heridas. Las huellas que encontramos coinciden con lo que tú viste. Las fotos eran horribles, carne desgarrada, huesos expuestos, marcas de garras. ¿Qué le pasó? Murió 2 semanas después, en el hospital, infección, pero antes de morir me contó lo mismo que tú, que la cosa lo había seguido, que sabía dónde vivía, que jugaba con él. ¿Jugaba? Sí, lo dejaba ver, lo asustaba, luego desaparecía, como gato con ratón, hasta que finalmente atacó. Sentí un escalofrío. ¿Entonces me va a matar? Probablemente, cuando se aburra, o cuando decida que ya aprendió suficiente. ¿Cómo lo detengo? Marcus cerró la carpeta. Esa es la pregunta difícil. He estado cazando a estas cosas por años, desde que maté a mi primera. ¿Mataste una? Sí. En el 2019, cerca de Beaumont, había matado a mi perro. Luego intentó entrar a mi casa.
Le disparé 5 veces, con un rifle 308. Cayó, pero no murió inmediatamente. Tardó 10 minutos, y todo ese tiempo me miraba, como preguntándose por qué lo hice. ¿Cómo sabes que hay más? Porque he rastreado avistamientos, ataques, por todo el este de Texas, Baytown, Humble, Beaumont, Houston, Galveston. Hay un patrón. Cada 2 o 3 años aparece uno. Ataca por semanas. Luego desaparece. ¿A dónde van? No lo sé. Tal vez se mueven, tal vez se esconden, pero siempre regresan. Se paró. Fue al mapa en la pared. Señaló puntos marcados con alfileres rojos. Estos son todos los ataques confirmados en los últimos 10 años. Mira la concentración. Houston, el área metropolitana. ¿Por qué crees que es? No sé. Porque hay comida, gente y lugares para esconderse, terrenos baldíos, bodegas abandonadas, bosques urbanos. Estos no son animales salvajes viviendo en el campo, son depredadores urbanos. Entonces, ¿cómo los matamos? Marcus regresó a su silla. Con dificultad, armas de fuego funcionan, pero tienes que ser certero. Un tiro al cuerpo no basta. Necesitas cabeza o corazón, y necesitas estar cerca, muy cerca. ¿Y la luz? ¿Le molesta la luz brillante? Sí, tienen ojos adaptados a la oscuridad. Luz intensa los ciega temporalmente, por eso cazan de noche. Pero no es suficiente para matarlos. Solo para ganar tiempo. Entonces, ¿qué hago? Marcus me miró directo. 2 opciones. 1. Te vas, dejas Houston, te mueves a otro estado, esperas que no te siga. 2. Lo enfrentas, lo matas antes de que te mate. ¿Cómo? Con preparación, con trampa. No puedes perseguirlo, es más rápido que tú, más fuerte. Tienes que hacer que venga a ti, en tus términos. ¿Cómo hago eso? Con carnada. Se levantó, fue a un cajón, sacó algo, una botella con líquido oscuro. Esto es sangre de venado, mezclada con feromonas. A estas cosas les atrae. La pones en un lugar, te preparas, esperas. Y luego disparas. Una vez, a la cabeza, desde distancia segura. No tengo rifle, ni siquiera puedo comprar pistola. Lo sé, por eso te voy a prestar uno. Fue al estante. Agarró un rifle con mira telescópica. Remington 700, calibre 308, alcance de 300 metros. Pero no lo necesitas tanto. A 50 metros es suficiente. Me dio el rifle. Pesaba. Nunca había disparado uno. No sé usar esto. Te voy a enseñar. Afuera, tengo un rango. Pasamos la siguiente hora practicando. Marcus me enseñó cómo cargar, cómo apuntar, cómo controlar la respiración, cómo jalar el gatillo sin mover el rifle. Disparé 20 veces. A botellas, a blancos de papel. Fallé mucho al principio, pero para el final estaba acertando. No eres experto, dijo Marcus, pero es suficiente. A distancia corta con un blanco grande puedes darle. Regresamos adentro. Ya estaba oscureciendo. Marcus prendió luces, muchas luces. La casa quedó iluminada como estadio. Siempre así, dijo. De noche, nunca apagues todas las luces. Me dio el rifle. 3 cajas de municiones, la botella con sangre de venado y una radio portátil. Esta tiene mi frecuencia. Si necesitas ayuda, llamas. Voy a estar escuchando. ¿Vas a venir? Sí puedo, pero Conroe está lejos. Tardaría 1 hora. Tal vez más. Entiendo. Mateo puso su mano en mi hombro. Escúchame bien. Si vas a hacer esto, hazlo durante el día. Prepara todo cuando haya luz. Coloca la carnada. Prepara tu posición. Luego espera hasta el anochecer. Esa cosa va a venir. Y cuando venga, tienes un tiro, solo uno, no lo desperdicies. ¿Y si fallo? Entonces corres, tan rápido como puedas, a un lugar con gente, con luz, y no vuelves a salir de noche. Me fui del rancho a las 6. Todavía había luz. Manejé de regreso a Houston con el rifle en el asiento de atrás, tapado con una cobija. Todo el camino pensé en lo que iba a hacer. Marcus tenía razón. No podía seguir huyendo. Tarde o temprano, esa cosa me iba a alcanzar. Iba a matarme. O a alguien más. Tenía que terminar esto.
Llegué a casa de Beto a las 7. Entré por la puerta trasera. Escondí el rifle en el cuarto donde dormía. Beto estaba en la sala viendo tele. ¿Dónde estuviste? Por ahí. Despejándome. ¿Ya comiste? No tengo hambre. Mateo, en serio, me estás preocupando. Estoy bien. Solo necesito dormir. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el colchón. Revisé el rifle. Estaba cargado. 5 balas en el cargador. 5 oportunidades. Saqué el celular. Busqué lugares en Zettegast, lugares abiertos, con buena visibilidad, donde pudiera tener ventaja. Encontré uno. El estacionamiento de una bodega abandonada. Grande. Plano. Con un edificio al lado donde podía posicionarme. Segundo piso. Ventana con vista clara. Era perfecto. Mañana iría. Durante el día. Prepararía todo. Y cuando cayera la noche, esperaría. Y cuando esa cosa apareciera, terminaría esto. De una forma u otra. El miércoles desperté a las 6 de la mañana. Beto ya se había ido al taller. Dejó café hecho. Me serví una taza. No probé nada. Solo era líquido caliente bajando por mi garganta. Revisé el rifle una vez más. Limpié la mira. Conté las balas. 5. 5 oportunidades para terminar esto. Metí todo en una mochila. El rifle desarmado, las municiones, la botella con sangre de venado, 3 linternas, el machete, la radio que Marcus me había dado. A las 8 salí. Manejé hacia Zettegast. En el día, con el sol brillando, todo se veía diferente. Normal. Como si nada malo pudiera pasar ahí. Pero yo sabía la verdad. Llegué a la bodega abandonada. Era exactamente como la había visto en Google Maps. Un edificio de 2 pisos, ventanas rotas, paredes con grafiti, el estacionamiento vacío, lleno de baches y hierbas creciendo entre las grietas del asfalto. Estacioné lejos, agarré la mochila, caminé hacia el edificio. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero encontré una entrada lateral. La puerta colgaba de una bisagra. Entré. Adentro olía a humedad y orines. Había basura regada, botellas vacías, jeringas. Gente había usado este lugar. Subí las escaleras. Crujían bajo mi peso. Algunas tablas estaban podridas. Tuve cuidado. El segundo piso era un espacio abierto. Oficinas que alguna vez tuvieron paredes. Ahora solo quedaban los marcos. Ventanas sin vidrio daban al estacionamiento. Elegí una ventana con buena vista. Despejé el área. Quité basura. Puse cajas viejas para crear una posición. Un lugar donde pudiera acostarme. Apoyar el rifle. Tener estabilidad. Armé el rifle. Ajusté la mira. Apunté al estacionamiento. Desde ahí podía ver todo. Unos 50 metros de distancia. Tiro claro. Bajé. Saqué la botella con sangre de venado. La abrí. El olor era fuerte, dulce y metálico. Me dio náuseas. Derramé la mitad en el centro del estacionamiento. Formé un charco. Luego hice un rastro, desde el terreno baldío cercano hasta el charco, para que la cosa lo siguiera. Guardé la botella. Subí de nuevo. Me posicioné. Revisé la mira una vez más. El charco estaba justo en el centro. Perfecto. Ahora solo tenía que esperar. Eran las 10 de la mañana. El atardecer sería a las 5:30. 7 horas y media de espera. Saqué mi celular. Le mandé mensaje a Sandra. No voy a poder ir esta semana. Tengo algo de trabajo. Te marco después. Respondió en segundos. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Mateo. Si necesitas algo, dime. Lo sé. Gracias. Guardé el celular. Me acomodé en mi posición. El rifle apuntando hacia afuera. Mi dedo lejos del gatillo por ahora. Y esperé. Las horas pasaron lento. Muy lento. El sol se movía en el cielo. Las sombras cambiaban. A veces escuchaba carros pasar en la calle cercana, voces distantes, pero nadie se acercaba. A las 3 de la tarde me comí una barra de granola que había traído. Tomé agua. Fui al baño en una esquina del edificio. No quería bajar. No quería dejar mi posición. A las 4:30 el cielo empezó a cambiar. Naranja. Luego rosa. Luego morado. A las 5:15 empezó a oscurecer. Prendí una linterna. La puse a mi lado.
apuntando hacia abajo, para no arruinar mi visión nocturna, pero tener luz si la necesitaba. A las 5:30 ya estaba oscuro. Las luces de la calle se prendieron, pero la bodega estaba en sombras, y el estacionamiento era un mar de oscuridad con manchas de luz amarilla. El charco de sangre brillaba un poco bajo un poste cercano. Ajusté mi posición, puse el ojo en la mira. Respiré lento, como Marcus me había enseñado, y esperé. A las 6 los perros empezaron a ladrar. Había varios en el área, en las bodegas cercanas, en las casas. Ladraban y ladraban. A las 6:15 se callaron, todos al mismo tiempo. Silencio absoluto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Respiré hondo. Mantuve la calma. Venía. Escuché algo. Un sonido rasposo. Metal arrastrándose. Venía del terreno baldío, del lado opuesto al edificio donde estaba. Moví la mira en esa dirección. No veía nada. Solo oscuridad. El sonido se detuvo. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Entonces la vi. Salió de las sombras, lenta, cautelosa, en 4 patas, la cabeza baja, olfateando. Había encontrado el rastro. Lo siguió, paso a paso, hacia el charco. La mantuve en la mira. Seguía su movimiento. Esperando el momento perfecto, llegó al charco, se detuvo, bajó la cabeza, olió, luego lamió, su lengua larga y oscura recogiendo la sangre. Respiré hondo, solté el aire despacio. Mi dedo en el gatillo apunté a la cabeza, justo detrás de las orejas, donde Marcus me había dicho 1, 2, 3, susurré. Jalé el gatillo, el disparo rompió el silencio, el rifle retrocedió contra mi hombro. El sonido rebotó en las paredes. La cosa cayó. Su cuerpo se desplomó al suelo. No se movió. Lo había logrado. Le había dado. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Seguía sin moverse. Bajé el rifle. Agarré la linterna. Bajé las escaleras. Despacio, con cuidado, salí al estacionamiento. Apunté la linterna hacia donde había caído. Estaba ahí, en el suelo. Una mancha oscura debajo de ella. Sangre. Me acerqué, paso a paso, el machete en una mano, la linterna en la otra. A 3 metros, me detuve. La cosa estaba de lado, los ojos abiertos, pero vacíos, sin vida. La bala le había entrado en la cabeza, había salido por el otro lado. Estaba muerta, realmente muerta. Me quedé parado ahí, no sé cuánto tiempo, mirándola. Procesando. La había matado. Por primera vez en una semana respiré completo. El nudo en mi pecho se aflojó. Las lágrimas vinieron. No pude detenerlas. Lloré, por el miedo, por las noches sin dormir, por todo. Saqué el celular. Marqué a Marcus. ¿Mateo? Lo hice. Está muerta. Silencio. Luego, ¿estás seguro? Sí. Le di en la cabeza. No se mueve. Bien. Buen trabajo. Ahora escucha. Necesitas salir de ahí. Ya. Deja el cuerpo. Llama a la policía de forma anónima. Diles que hay un animal muerto. Que vengan a recogerlo. ¿No debería? No. No debes quedarte. No debes tocar el cuerpo. Solo vete. Ahora. Está bien. Colgué. Di un último vistazo a la cosa. A esa criatura que me había atormentado. Que había matado gente. Ahora solo era un cadáver. Regresé al edificio. Agarré mi mochila. El rifle. Todo. Limpié mis huellas lo mejor que pude. Luego me fui. Manejé a casa de Beto. Llegué a las 8. Escondí el rifle. Me lavé la cara. Me cambié de ropa. Beto estaba viendo el juego. ¿Dónde andabas? Dando vueltas. ¿Ya comiste? No tengo hambre. Me senté con él. Vimos el juego sin hablar. Todo normal. Todo como siempre. Pero yo ya no era el mismo. Había matado a un monstruo real, y ahora tenía que vivir con eso. Han pasado 6 meses desde aquella noche, 6 meses desde que maté al lobisomem. La policía encontró el cuerpo, salió en las noticias. Animal no identificado encontrado en área industrial. Los científicos se lo llevaron, dijeron que era una deformidad genética, un híbrido, algo raro pero explicable. No mencionaron los ataques anteriores. No conectaron los puntos. Yo no dije nada. Me mudé de Houston 2 semanas después.
Conseguí trabajo en San Antonio, entregando comida todavía, pero en zonas diferentes, más seguras. Duermo mejor ahora, no todas las noches. A veces todavía despierto. Todavía escucho pasos que no están. Todavía reviso las sombras. Pero estoy vivo. Marcus me llama cada mes, para ver cómo estoy, para contarme de otros avistamientos, otras criaturas, porque no era la única. Hay más, en otras ciudades, en otros estados, y tal vez algún día tenga que enfrentar otra. Pero por ahora estoy bien, estoy seguro. O al menos eso me digo, porque en el fondo sé la verdad. Una vez que has visto lo que hay en la oscuridad, nunca dejas de buscarlo, nunca dejas de tener miedo. Y nunca, nunca olvidas los ojos amarillos mirándote en la noche.